basada en el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Ya vamos en la lección número 8. Eso significa que ya con este sería el sexto pecado que tratamos. Recordemos que cuando hablamos de pecados respetables, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, es que estamos hablando que hay pecados en nosotros que de alguna manera nosotros los hacemos respetables. No existen los pecados respetables como tal. Todos los pecados crucificaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos nuestros pecados son igual de terribles. Todos nuestros pecados merecen la condenación. Pero hay pecados en nosotros que nosotros los clasificamos como respetables. Los decimos, podemos dejar un poco de esto, todos lo hacen, es normal. Entonces hacemos ciertos pecados como respetables. Esta mañana vamos a tratar el pecado del egoísmo. ¿Ya? El egoísmo es un pecado complejo porque alguien lo llamó una especie de monstruo de múltiples cabezas. ¿Ya? Usted lo ve por aquí de una forma, después lo ve del otro lado de otra forma, mata una cabeza y aparecen dos más. Es un pecado que se manifiesta de múltiples maneras. ¿Ya? Entonces, voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, que va a ser nuestro texto base esta mañana. Es un texto guía. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, dice lo siguiente. Voy a leer en Reina Valera 1960, que es la Biblia que todos nosotros tenemos, o la mayoría tiene esta mañana, y luego voy a leer lo mismo, pero en la nueva Biblia de las Américas. Filipenses 2, 3 al 8 dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a leer lo mismo en la nueva Biblia de las Américas. Dice así: No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me parece que la nueva Biblia de las Américas nos ayuda mejor a entender este pasaje y a la vez a enfocarlo a la luz de nuestro estudio de esta mañana. No hagan nada por egoísmo. Quisiera partir definiendo lo que entendemos por egoísmo. Creo que la Real Academia Española lo hace bastante bien cuando define la palabra egoísmo. Dice así: el egoísmo es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse de los demás. Entonces, el egoísmo es un inmoderado amor a sí mismo que hace atender de manera desmedida mis propias necesidades sin considerar a los demás o sin preocuparnos de los demás. El egoísmo está relacionado, hermanos, con el orgullo. Nosotros vamos a ver, a medida que vayamos hablando del egoísmo, dando ejemplos, vamos a ver que este pecado se manifiesta a veces y esto parece un poco orgullo, y es porque está muy relacionado, muy de la mano con el orgullo, muy de la mano con la ambición, muy de la mano con el individualismo y con el egocentrismo. El egoísmo siempre trata de sacar ventaja para sí mismo.
Siempre está pensando qué provecho yo podría sacar de esto. Siempre está pensando en su autosatisfacción, sin importarse mucho las necesidades o los deseos de las otras personas. Esto es contrario al amor, porque el amor no busca lo suyo, ¿verdad? Sino que busca el bien de los demás. Esta definición o esta forma de tratar el egoísmo pareciera parecer terrible. Qué terrible que existan personas así, ¿verdad? Que se aman a sí mismos, que no le importa a los demás, que no le importan los deseos, sino que él es la persona más importante. Bueno, lo que tenemos que reconocer y decir y afirmar con las Escrituras es que el egoísmo, este pecado que hemos descrito, es parte de la naturaleza humana caída. Todos los seres humanos son egoístas por esencia, por naturaleza, por nacimiento. Todos los seres humanos son egoístas. El egoísmo está en la misma esencia del pecado. Hermanos, ¿por qué pecamos? Algunos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, tengo que pecar. ¿Alguno de ustedes ha pecado de esa manera? Nadie peca de esa manera. Pecamos porque el pecado promete satisfacción. Nos promete cosas buenas. Nos promete satisfacción de deseos. Nos promete placer. Por eso pecamos. Nadie peca por obligación. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy día tengo que pecar. No, usted lo hace de manera natural buscando sus propios deseos. El egoísmo está en el corazón mismo del pecado. Los niños, cuando nacen, nos muestran de que el pecado está en la naturaleza humana. Ninguno de nosotros le enseña a sus hijos a ser egoístas. Todo lo contrario, ¿verdad? Tratamos de quitarle el egoísmo. Pero está en ellos. Solo alcanzan a decir algunas palabras, o sus primeras palabras, o una de sus primeras palabras es mío, mío, ese mío. Muy común en los niños escuchar ese tipo de palabras. El egoísmo está en nuestros hijos. Si tenemos más de un hijo, vamos a saber que las peleas comunes, es decir, este yo lo tenía, no este es mío, son cosas comunes en medio de nuestros hijos. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Nadie se los enseñó. Está en la esencia misma del corazón humano. Ellos nacen así, nosotros nacimos así. Nosotros peleamos por nuestros juguetes también y también defendimos y dijimos que eran nuestros. A medida que vamos creciendo, el egoísmo se va volviendo más sutil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que ser egoísta no es bien visto tampoco. Perdemos amigos, perdemos personas a nuestro alrededor, entonces nos volvemos más sutiles con el egoísmo. Ya no andamos peleando con nuestros juguetes. El tema está en que el egoísmo todavía sigue en el corazón. No se ha ido, lo maquillamos, lo adaptamos un poco para que no sea tan evidente, pero todavía tenemos pecado de egoísmo en nuestro corazón. Y estoy hablando de todos los seres humanos en general. Todos los seres humanos son egoístas, porque está en el corazón. Cuando Cristo nos salva, a nosotros los creyentes, el Señor promete darnos un nuevo corazón, promete darnos nuevos deseos, pero como ya hemos dicho antes, como ya se ha enseñado antes, como el pastor también ha enseñado constantemente, el pecado de nuestro corazón no desaparece de la noche a la mañana. Todavía tenemos problemas con nuestro pecado remanente. Todavía tenemos problemas con nuestra antigua naturaleza. Seguimos siendo pecadores y seguimos batallando con los mismos pecados que batallábamos antes. La diferencia está en que ahora tenemos otro deseo. Ya no queremos hacerlo. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos honrar al Señor, queremos hacer lo que Él manda, ese es el deseo de nuestro corazón, pero todavía pecamos. O sea, todavía somos egoístas a la luz de nuestro estudio esta mañana. En el momento en que el Señor nos salva, Él inicia un proceso de santificación progresivo. Un proceso, ¿verdad?, en que el Señor va matando nuestro pecado, va trabajando en nosotros para matar nuestro pecado y tenemos responsabilidad en ese trabajo también. La palabra del Señor nos enseña que debemos mortificar el pecado en nuestras vidas, que debemos matar el pecado que está en nosotros por medio del Espíritu, por medio de las armas espirituales que el mismo Evangelio, que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado. La única manera de destruir el egoísmo en nosotros es por medio de la mortificación de ese pecado, por el poder del Espíritu de Dios que nos ha dado.
que Cristo nos proveyó al vencer en la cruz por nuestros pecados. El problema es que nosotros a veces hemos bajado la guardia frente a este pecado. Muchas veces consideramos razonable la cantidad de egoísmo. Bueno, decimos, tengo que pensar en mí también, ¿verdad? No puedo pensar todos los demás. Tengo que tener un espacio para pensar en mí. Consideramos que es aceptable tener una cantidad de egoísmo en nuestras vidas. No somos egoístas descarados como otros pensamos. Pero tenemos una preocupación válida por nuestros intereses. Por otro lado, podemos disfrazar nuestro egoísmo de una preocupación normal de mí y de mis intereses. Es importante que yo piense en mis intereses también. No puedo pensar solo en los demás, tengo que pensar también en mí. Por otro lado, las ideas de este mundo que nos dicen que tenemos un problema. Tenemos poca autoestima, dice la psicología moderna. Tenemos un problema con nuestra autoestima. Hoy día todo en este mundo está asociado a la autoestima. Tenemos poca autoestima. Y por eso es que tenemos problemas con las personas. Pero, ¿cómo se soluciona? Debemos aumentar nuestra autoestima, dice el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos poca autoestima. La palabra del Señor dice que tenemos mucha autoestima. La palabra del Señor nos muestra que la preocupación por nosotros mismos, que el egoísmo, que la preocupación por nuestros intereses es algo natural. Nadie tiene que ayudarnos a tener preocupación por nuestros propios intereses. Tenemos demasiada autoestima, tenemos un problema con nuestra excesiva autoestima. Somos egoístas porque nos amamos demasiado, porque tenemos una preocupación excesiva por nosotros mismos, por nuestra imagen, por nuestros intereses, por nuestros beneficios. Hay que decir también que muchas veces tenemos actitudes egoístas sin darnos cuenta. Están ahí. O quizás sin identificarlas como actitudes egoístas. Todas estas cosas, hermanos, y quizás otras más, dan a luz en nosotros este pecado respetable que llamamos egoísmo. ¿Cómo se manifiesta de manera práctica el egoísmo en nosotros? Jerry Bridges en su libro toca 4 aspectos en los cuales de qué manera se manifiesta este pecado en nosotros. Yo he tomado estos 4 elementos y he agregado algunos más para poder analizar de manera práctica cómo el egoísmo se manifiesta en nosotros. Ya he orado al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a través de estos ejemplos prácticos a mostrarnos, a iluminar nuestros corazones para que podamos ver cómo nuestros corazones siguen siendo egoístas, cómo todavía hay pecado de egoísmo en nosotros, y no para condenarnos, sino para dejarlo en evidencia y para que de esa manera podamos refugiarnos en el Señor Jesucristo, para que podamos arrepentirnos, quebrantar nuestro corazón el día de hoy y arrepentirnos y confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, vamos a entrar al área chica, podríamos decir, con algunos ejemplos prácticos de nuestra vida. Amor, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Gracias. ¿Cuáles son las manifestaciones prácticas del egoísmo en nosotros? Nosotros podemos observar el egoísmo en nuestras vidas a través de nuestras conversaciones. Una forma que podríamos analizar es nuestras conversaciones. Muchas veces nuestras conversaciones, o alguien nos está hablando de sus preocupaciones, de sus situaciones, y nosotros no estamos escuchando. Estamos allí, pero no estamos allí. Estamos pensando en otra cosa mientras alguien nos está hablando. Nos está contando una situación difícil. Y nosotros estamos pensando en el Señor. Y nosotros estamos pensando en otra cosa. O estamos pensando a qué hora termina porque me tengo que ir. O estoy esperando que termine para que yo diga lo que yo quiero decir. Porque lo que yo tengo que decir es más importante. Quiero decir algo y estoy ahí atento a qué hora termina para decir. En nuestras conversaciones a veces se da que nosotros queremos hablar encima del otro. No esperamos que termine el que está conversando, el que está contando, el que está hablando, y nosotros ponemos nuestra opinión encima del otro,
O a veces cambiamos la conversación del otro. ¿Por qué? Porque no nos interesan los intereses del otro, sino porque nos interesan más los nuestros. Estamos preocupados de nosotros mismos. Estamos centrados en nosotros. Queremos que nos escuchen a nosotros. Estas son mis necesidades, estos son mis intereses, eso es lo que yo tengo que decir, pero no me interesa escuchar a los demás. También podemos verlo en que siempre estás hablando de ti en tus conversaciones. Yo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que yo. Vamos a analizar nuestras conversaciones. ¿Cuánto de las conversaciones que tú tienes con los demás están basadas en ti mismo? En tus cosas, en tus intereses, en lo que tú quieres y en lo que tú deseas. ¿Cuántas veces cuando alguien ha venido a decirte, sabes que tengo un dolor aquí en este brazo, usted le dice, no, y yo sí que tengo un dolor más fuerte que el suyo? Estamos más interesados en nosotros, en lo que a nosotros nos importa, en nuestras preocupaciones. Si alguien dice algo, lo hable de su hijo y te cuenta, mira lo que hizo, mi hijo logró esto. Ah, pero sabe el mío. El mío sí que hizo esto otro. No te importa el otro. No te importa gozarte con el gozo de tu hermano, con el gozo del otro, sino que quieres gozarte contigo mismo, con tu propio gozo, con tus propias cosas, tus propios intereses. No escuchar a nuestras esposas y sus necesidades. Está comprobado científicamente que nuestras esposas hablan muchísimas más palabras en un día que nosotros, los hombres. Y ahí está tu esposa queriendo conversarte cómo le fue en el día, cómo le fue con los niños. Y usted está con la boca abierta durmiendo. No estamos preocupados. Estamos cansados, ¿se entiende? Pero tu esposa tiene algo que decir, te quiere explicártelo. Y tú estás durmiendo mientras ella te explica. Por otro lado, puede ser a la inversa. Tu esposo está cansado, viene cansado del trabajo, ha sido un día durísimo. Y usted quiere contarle todo lo que siente, todo lo que le pasó. La preocupación en este caso sería ayudar a que su esposo pueda descansar. ¿Me entienden? Se da en ambas direcciones. Ya vamos a hablar un poquito más acerca del matrimonio. No dar el tiempo necesario para pasar tiempo con tu esposa o con tus hijos. No dedicar el tiempo necesario para estar atento a las necesidades de ellos, de tu esposa o de tu esposo. Una esposa podría pasar desapercibido los sentimientos de su esposo. No saber cómo se siente, cómo está él, qué le está pasando en el trabajo. No se trata de nosotros. Se trata de cambiar la figura, dar vuelta a las cosas y decir voy a pensar en el otro antes que en mí. Sus necesidades antes que las mías. Somos egoístas al no escuchar las necesidades de otros, no poner atención a ellas. En medio de la iglesia, hermanos, en medio de nuestro cristianismo, nuestra forma de hacer cristianismo, muchas veces nos conformamos con un cristianismo superficial, un cristianismo de eventos. Culto domingo, culto jueves, reunión de esto otro, listo, nos vemos, que Dios te bendiga y nos vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno, Dios te bendiga. Relaciones superficiales, hermanos. Está bien preguntar cómo estás, está bien decir que Dios te bendiga. Pero si a eso se resume nuestro cristianismo, entonces estamos teniendo un cristianismo superficial, egoísta, de acuerdo a este mundo. El cristianismo está asociado a una comunidad, a una familia, a una preocupación del uno por el otro, de los intereses, de las necesidades, de las situaciones que está pasando el otro. Muchas veces no tenemos idea que algunos de nuestros hermanos están pasando situaciones difíciles, necesidades, muerte de un familiar. A veces uno se entera que murió un familiar de un hermano cercano, de un hermano de la iglesia, y tú dices, yo no tenía idea. Porque estamos más preocupados en nuestras cosas. No estamos atentos a las necesidades de nuestros cónyuges, las necesidades de nuestros padres, las necesidades de nuestros hijos. Somos egoístas cuando no estamos preocupados de las necesidades de las almas perdidas. No nos importa predicar sabiendo que el mensaje que tenemos y que poseemos puede salvar sus vidas del infierno.
Pero no estamos dispuestos a hacerlo, estamos más preocupados, es que estoy apurado, es que tengo muchas preocupaciones. Es que no puedo detener un poco más a conversar con él para predicarle. Y si le predico, esta conversación se va a abrir mucho. Yo tengo muchas cosas que hacer. Nuestros intereses son más importantes que los intereses de los demás. Somos egoístas con nuestro dinero. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No es posible que en medio de la iglesia haya necesidad, hermanos. No debería haber personas pasando necesidades económicas importantes en medio de la iglesia, porque deberíamos estar apoyándonos y cuidándonos mutuamente. La falta de compasión ante la necesidad económica de otro es una manifestación de egoísmo. Y muchas veces somos así, egoístas. No compartimos los bienes, el dinero, las cosas que el Señor nos ha dado. No pensamos que parte de nuestro presupuesto debería ser para ayudar y servir a otros. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Dice el apóstol. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten que está diciendo, no está negando que el trabajo o lo que él gana en su trabajo es para su disfrute, para el beneficio de su familia, para su beneficio personal. No está negando eso, pero note que el ganar dinero está poniendo la fuerza en compartir con el que tiene necesidad. El dinero que tú tienes no es solo para ti. Te dice, pero que yo lo gané, yo me esforcé, yo me sacrifiqué. Por supuesto que sí, pero Dios te dio la vida, Dios te dio la fuerza, Dios te abrió la puerta del trabajo, etc. Y el dinero que recibes no es solo para ti, es para compartir con el que padece necesidad. Ahí vemos un propósito. No está hablando como una sugerencia. Está diciendo el propósito por el cual estas personas deben trabajar y ganar su propio dinero. Compartir con el que padece necesidad. Somos egoístas con nuestro dinero para ayudar a nuestros padres, a nuestros vecinos. Somos egoístas con nuestro dinero para la obra del Señor. Para el sostenimiento nos cuesta desprender de nuestros recursos, de nuestro dinero, pensando en lo útil, hermano, que es el sostenimiento de un hombre dedicado por completo para la obra del Señor, para el servicio del Señor. Somos egoístas con nuestro dinero sin darnos cuenta de todo lo que podríamos hacer y ayudar a avanzar la obra y el reino del Señor. La plantación de nuevas iglesias, mayor apoyo a las obras en las cuales estamos trabajando, producir tratados, publicaciones que ayuden a propagar el Evangelio en medio de la sociedad, ayudar a los hermanos, etc. Pensamos que el uso de nuestro dinero generalmente es para nuestro disfrute. Y eso tiene su lugar, por supuesto. La Biblia también nos enseña acerca de cómo el hombre puede disfrutar y gozar de los bienes que Dios le ha dado en este mundo. Pero no es el fin último. Hermanos, ¿sabes que a cada segundo que pasa, en este momento están muriendo hermanos en la fe por causa de la predicación del Evangelio? Y cuando un hermano muere, la mayoría de las veces hay viudas y niños que quedan sin un padre por la predicación del Evangelio. ¿Saben cuánto podríamos apoyar y ayudar a estas familias? A esos niños que quedaron huérfanos, a esas viudas que quedaron sin esposo por la predicación del Evangelio, por medio de nuestro dinero. Pero no estamos pensando en eso, estamos planificando qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar más nuestra vida, cómo vamos a crecer económicamente, cómo vamos a elevar nuestro estándar, cómo vamos a mejorar más nuestras vacaciones del año pasado. No tiene nada de malo tomar buenas vacaciones, hermanos. Solo estoy diciendo cómo podemos hacer una cosa y dejar la otra de lado por causa de nuestro egoísmo. ¿Cuánto bien haría mayor ayuda económica, mayor dadivosidad económica para la expansión del Evangelio en el mundo? ¿Cuántas Biblias se imprimirían, hermano, para que entren a países donde la Biblia es prohibida? ¿Cuántas Biblias se podrían meter en Corea del Norte, en Somalia, en China? ¿Cuántos recursos podría recibir la iglesia en Cuba, donde hay tanta necesidad para llevar adelante el Evangelio?
Somos egoístas con nuestro dinero. Estamos ensimismados muchas veces con nuestras cosas, con nuestros proyectos, con nuestro disfrute, con nuestra comodidad. Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo y le hizo mucho bien al cristianismo. Pero su enriquecimiento y su comodidad, hoy día Estados Unidos ya no es, y ya no ha hecho, y ya no hace lo que hizo en algún momento, todos los esfuerzos misioneros para el avance de la obra del Señor. Debemos cuidarnos, hermanos, y entiendo que más adelante hay un pecado respetable que se va a tratar también en relación a esto. Hermanos, somos egoístas con nuestro tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso, hermano. Usted puede hacer crecer su dinero, tener más recursos, riquezas, pero usted no puede aumentar su tiempo. Usted tiene 24 horas, igual que cualquier persona. Todos tenemos 24 horas. Es el mismo recurso que todos tenemos. A la mayoría no les sobra el tiempo. Todos tenemos vidas ocupadas, agendas llenas, y eso facilita que seamos muy egoístas con nuestro tiempo. Tiempo para ayudar a otros, sacrificaríamos tiempo para ayudar a otros. Si tu hermano tiene una necesidad que va a demandar tiempo para tú ayudar a tu hermano, ¿estarías dispuesto? ¿Estás dispuesto a sacrificar esos tiempos? Tiempo para dedicar a nuestras esposas, para dedicar a nuestros hijos, tiempo para la obra del Señor. A veces damos tiempo, pero muchas veces damos tiempo que nos sobra. Acá tengo un espacio, un pequeño espacio. Ahí voy a hacer en ese pequeño espacio. Pero ¿podríamos dar tiempo sacrificial? El amor bíblico, el amor que las Escrituras nos enseñan, es un amor sacrificial, es un amor que entrega más allá de lo que se puede. No estamos solo hablando de entregar lo que se sobra. En cuanto al dinero, usted también podría entregar lo que le sobra. Esto es lo que me sobra, entonces eso doy. No estamos hablando de eso, estamos hablando de entrega sacrificial. A veces damos tiempo que nos sobra, pero no damos más allá. Damos tiempo, damos dinero, sí, siempre y cuando no se meta en mis planes. Siempre y cuando no me complique. Siempre y cuando no me incomode. No me saque de mi comodidad, no me saque de mi orden. Sí, damos, pero no me toquen mi proyecto, mi plan, mi objetivo, lo que sea. Somos egoístas, hermanos, con nuestro tiempo. Somos egoístas con nuestro tiempo, hermanos, cuando somos impuntuales. De alguna manera estamos diciendo con nuestra impuntualidad y cuando hacemos esperar a los demás que nuestro tiempo es más importante que el del otro. Yo tengo cosas más importantes que hacer, así que el otro me espere. Nuestra impuntualidad también demuestra egoísmo. Somos egoístas cuando somos desconsiderados. Cuando no pensamos en el impacto de lo que hacemos sobre los demás, estamos siendo egoístamente desconsiderados. Estamos pensando sobre nosotros mismos. Cuando estamos conversando con alguien, comenzamos a enviar WhatsApp. El otro nos está hablando de algo importante y nosotros estamos enviando WhatsApp. Estamos siendo desconsiderados, no estamos viendo lo que la otra persona está sintiendo. Mientras estamos whatsappeando, la otra persona está diciendo, bueno, le estoy hablando de algo importante, y se pone a hablar, se pone a conversar con otros. Somos egoístas cuando somos desconsiderados y no pensamos en los sentimientos ni en lo que nuestras acciones puedan impactar a los otros. Somos egoístas cuando vamos a la cocina, sobre todo cuando, bueno, no sé si cuando somos jóvenes solamente, pero cuando vamos a la cocina dejamos el desorden total, otro va a limpiar, mamá va a limpiar. Somos egoístas cuando hacemos eso, porque somos desconsiderados del costo que va a significar eso para el otro. También podemos ser desconsiderados por los sentimientos de otros cuando somos ásperos. Cuando vamos a un restaurante y somos ásperos con el garzón. Cuando vamos a una tienda somos ásperos con la cajera. Cuando vamos a cualquier lugar y somos torpes con las personas.
no nos preocupamos del sentimiento o los sentimientos de los otros. No somos corteses cuando decimos gracias o por favor. Y de esa manera no nos preocupamos de lo que el otro pueda sentir. La persona que tiene la costumbre de decir las cosas como son, esa que dice, no, yo digo las cosas como son, como caiga, como venga, no me importa lo que la otra persona sienta. Eso es egoísta, aparte de otras cosas más. Eso es egoísta y desconsiderado. No le importa avergonzar, humillar a las personas delante de sí, delante de él o delante de otros. Si tú tienes un cargo de liderazgo, estás en tu trabajo en una posición de jefatura y tú eres desconsiderado, falto de respeto por los demás, eres egoísta porque no estás teniendo en consideración lo que puedan sentir esas personas a las cuales están bajo tu mando. Somos egoístas entonces cuando somos desconsiderados. En el matrimonio, hermanos, el matrimonio es una herramienta santificadora gloriosa. Dios ha dado la soltería. La soltería es un estado que glorifica al Señor, sin lugar a dudas. Y Dios puede llamar a un hombre, a una mujer, al estado de soltería para siempre. Podría el Señor hacer tal cosa. Pero la regla general es que los seres humanos, los hombres y las mujeres, nos casemos. Esa es la regla general. Y Dios ha puesto el matrimonio como una especie de medio santificador tan potente para el egoísmo. En los que estamos casados creo que podemos entender lo que estamos diciendo. Dos personas egoístas, dos pecadores que hacían las cosas como querían, hacían a la hora que querían las cosas de la forma que querían, etc. Se juntan, se unen. Y ahora están juntos y este lo hace de una forma, este otro lo hace de otra. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos nuestra actitud egoísta o nos rendimos el uno al otro? ¿Nos servimos el uno al otro? Bueno, el llamado del Señor en el matrimonio es que las esposas se sujeten a sus maridos, que los esposos amen a las esposas, que se amen mutuamente, que se respeten mutuamente, que se sirvan el uno al otro. Eso significa muchas veces renunciar a la forma en la cual yo lo hacía, a la forma en la que mi mamá hacía las cosas de la casa, por amor y servicio a mi esposa. Y viceversa, una esposa que hace las cosas o que hacía las cosas de cierta manera debe estar dispuesta a ceder y a entregarse también por su marido. El egoísmo nos da una expectativa errónea del matrimonio. Nuestro corazón egoísta nos enseña o nos muestra que el matrimonio se trata de mi felicidad, de ser feliz, de tener a alguien que me haga feliz, que me satisfaga. Usted le pregunta, pues, ¿por qué quieres casarte? Bueno, porque ella me hace feliz, o porque él me hace feliz, o porque él me trata bien. Razones que no son correctas para buscar un matrimonio. No es porque te haga feliz, no es porque tú le haces feliz, no es porque te sientes bien con esa persona, a pesar de que esas cosas son parte de, pero no es la razón por la cual te casas. Entonces, si usted se casa con la perspectiva egoísta de que lo que usted va a buscar en el matrimonio es su felicidad, entonces usted se va a chocar con un muro de contención y va a salir dañado. Porque el matrimonio se trata de servicio, de entrega, de sacrificio, de muerte a nosotros mismos por el beneficio del otro. Las palabras yo quiero, yo necesito, yo debo en el matrimonio son muy habituales. Dame, yo necesito, yo quiero. El yo en el matrimonio son tan dañinos que pueden llegar a destruir un matrimonio. Por ejemplo, todos algunos ejemplos prácticos en el matrimonio. Una esposa está muy cansada, pasó el día con los niños. Día difícil, es un día difícil, las mamás
saben de lo que estoy hablando. Esos días difíciles, estuvo con los niños todo el día, todo salió muy complicado. Por otro lado, el marido tuvo un día de trabajo arduo, muy complicado también, mucho que hacer, mucho trabajo, y va llegando cansado a su casa. Escena número 1. La esposa está en la entrada con los niños, mirando a qué hora llega su marido. Entra el marido por la puerta y le dice: ahí están tus hijos. Está cansada, está hasta acá, fue un día difícil, está esperando al marido y le entrega a los hijos. Escena número 2, ya vamos a hacer una conclusión de estos casos. Escena número 2, la misma situación, el marido que trabajó todo el día, una esposa que tuvo un día difícil con los niños, llega el marido a la casa, la esposa está llena de cosas, el marido entra por la casa, dice: buenas tardes, mi amor, hola a todos, y va al sillón y prende la tele. Y se sienta. Trabajé todo el día, un merecido descanso. ¿Cuál de las dos escenas es la correcta? ¿O cuál de las dos escenas es la que deberíamos imitar? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos es la figura correcta. Ni una esposa debe tener esa actitud, porque lo que está pasando en ese momento es que ella está pensando solo en lo que ella sufrió y sintió durante el día. No está pensando en lo que su marido pasó en el día con su trabajo. Pero por otro lado, el marido que llega a su casa y hace como si nada, que él trabajó todo el día, tiene que descansar, no está considerando las necesidades de su esposa. No está poniendo atención que su esposa pudo haber tenido un día difícil. El matrimonio se trata de entrega mutua. Es como decir, cuando usted va a dar la pasada a alguien en una puerta y dice: pase usted. Y el otro dice: no, pase usted. Y usted le dice: no, usted. Algo semejante a eso es la actitud que debemos tener en el matrimonio. Para vencer y destruir el egoísmo en nuestras vidas, ¿no? Yo me preocupo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Y tu esposa dice: no, ¿cómo estuvo el tuyo? ¿Cómo estás muy cansado? Y él dice: no, pero tú, ¿cómo estuvieron los niños? ¿Fue difícil? ¿Te ayudo con esto? Es la actitud de amor por los intereses y las necesidades del otro. El egoísmo, hermano, puede destruir nuestro matrimonio. El egoísmo se manifiesta también en la intimidad marital que el Señor ha determinado para el matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4, miren lo que dice. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Está diciendo de alguna manera que el cuerpo le está diciendo aquí a la esposa: tu cuerpo no es tuyo, sino que es de tu marido. Ni tampoco dice: tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, ahora le está diciendo al marido: tu cuerpo, cuando te casaste, ya no es tuyo, es de tu esposa. Y bajo esa premisa, él está diciendo que el marido debe cumplir con su esposa el deber conyugal, que es la intimidad marital, y asimismo la mujer. ¿Cómo debe hacerlo? Considerando que el cuerpo que ella tiene no es de ella, sino es de él. Y él considerando que el cuerpo que él tiene no es de él, sino es de ella. A la inversa podría suceder lo opuesto. Podría suceder que en el matrimonio alguien podría no preocuparse de las necesidades del otro, porque alguien podría interpretar este texto de esta forma: tienes una obligación, por lo tanto tienes que cumplir el deber conyugal. Alguien podría actuar de esta forma. De hecho, hay gente que interpreta de esa forma y lo aplica de esa forma. Y obliga a su esposo o a su esposa, generalmente se da del esposo hacia la esposa, obliga a su esposa a tener intimidad marital cuando ella no está en condiciones ni se siente bien por hacerlo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es tuyo. Ese hombre está actuando de manera egoísta
porque no está teniendo cuidado ni preocupación de la sensación, del sentimiento, de las necesidades de su esposa. La intimidad marital es una entrega mutua de un hombre y una mujer, del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia la esposa, buscando el beneficio del otro, no la satisfacción personal, no el beneficio propio, sino el beneficio del otro. Pero en esta área, hermanos, lamentablemente, el egoísmo se ve constantemente visible. Son cosas que muchas veces no vemos porque están en la intimidad y en la privacidad, pero necesitamos revisarnos también, hermanos. Y como la Biblia lo dice, hermanos, tenemos la libertad de explicarlo y de hablarlo. En la crianza podemos ser egoístas, no corregir, no disciplinar, no instruir a nuestros hijos o hacerlo de la manera más fácil posible, lo más cómoda, rapidita. Es un acto de egoísmo hacia nuestros hijos, que no se está importando cuando no lo hacemos, es que estoy cansado, es que deberíamos corregir a nuestro hijo, es que estoy tan cansado de día, que deberíamos instruirlo, es que no tengo ganas, es que es el partido, entonces no puedo hacerlo. No hacerlo es un acto de egoísmo hacia nuestros hijos. Tenemos un llamado del Señor a trabajar en el carácter de nuestros hijos, a formar la vida de nuestros hijos, a moldear sus corazones, a disciplinar, a instruir. Y si no lo hacemos por nuestros intereses, estamos siendo egoístas. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando usted no corrige a su hijo porque está cansado, porque no tiene ganas, porque tiene otros intereses, porque la conversación con el amigo está tan buena que no quiere hacer nada en ese momento, entonces usted está aborreciendo a su hijo, no lo está amando, está siendo egoísta, está preocupado de sus propios intereses y no de los intereses de sus hijos, no del beneficio. Si usted cree lo que la palabra dice, si usted cree que lo importante que es para la formación del corazón de su hijo, la instrucción y la disciplina, entonces usted ha de sacrificarse, de pararse aunque no tiene ganas, de buscar las fuerzas donde no las tiene, donde siente que no están, porque el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El egoísmo se manifiesta de muchas maneras, hermanos, y hemos visto ejemplos prácticos de cómo el egoísmo se manifiesta en nuestras vidas, pero a veces alguien podría estar diciendo, bueno, yo hago todas esas cosas que el hermano dijo esta mañana. Yo soy dadivoso económicamente, le dedico tiempo, yo instruyo a mis hijos, todo. Si alguien está diciendo eso, hermano, está pecando de orgullo y de mentira, además. Dos pecados respetables. Pero yo quiero mostrar también esta mañana, en los pocos minutos que nos quedan, cómo el egoísmo también se manifiesta en nuestras propias buenas obras. Nuestras mejores obras, que parecieran ser de entrega, de darse, están manchadas con egoísmo. Muchas veces están manchadas con egoísmo. Alguien puede servir a su marido o a su esposa buscando fines personales, buscando algún beneficio, buscando recibir algo del otro, a veces para manipular y lograr un objetivo. A veces podríamos estar preocupados de la crianza de nuestros hijos. Alguien podría decir, bueno, yo no cometo ese error de ser egoísta y yo, aunque estoy cansado, crío a mis hijos, corrijo a mis hijos porque soy una persona que entiendo lo importante que es la crianza de mis hijos. Ahora usted también podría estar criando y haciendo y llevando adelante correctamente eso, pero con motivaciones e intenciones equivocadas. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos se porten bien y no me avergüencen. Porque quiero aparentar o quiero mostrarme como una familia ejemplar. Hermanos, eso no es tan lejano. Nuestro corazón muchas veces siente la tentación
de criar correctamente a nuestros hijos para que se porten bien, no nos avergüencen delante de los otros. Y por qué no, un aplauso de decir, wow, qué bien lo hace. Qué bien lo hace como padre. Inclusive orgullo moral. Sentirme superior a los otros. Es que yo hago homeschool. Y puedo querer sentir orgullo moral y sentirme superior a los otros. Porque yo hago ciertas cosas. Motivaciones incorrectas. Visiblemente a los ojos de los otros se ve bien. Pero Dios sabe la motivación de tu corazón. Y el objetivo de los estudios es que esa motivación quede al descubierto para que nos arrepintamos y podamos seguir haciendo las cosas, pero con la motivación correcta, para que ajustemos nuestras motivaciones. ¿Somos agradecidos con Dios? Sí, decimos, yo soy una persona muy agradecida de Dios. Hermano, ¿por qué agradecemos a Dios? ¿Por qué estamos agradecidos de Dios? Porque tenemos todas las cosas bajo control. Es fácil ser agradecido con Dios cuando todas las cosas están bajo control. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se salen de control? ¿Qué pasa cuando ya no tiene el control de las cosas? Cuando todo se desarma. Porque las cosas van bien, tenemos gratitud con Dios. ¿Qué pasa cuando las cosas vayan mal? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué estamos agradecidos con Dios? Hermanos, muchas veces las razones por las cuales estamos amando a Dios o estamos queriendo a Dios de alguna manera, muchas veces es por los beneficios que recibimos de parte de Él. Muchos siguen y muchos siguieron a Jesús en su momento por los beneficios, y Jesús se los dijo: ustedes vienen por el pan que les di, por la comida que les di, por los beneficios que reciben. Muchos de nosotros, mucho de nuestro corazón nos engaña a veces y nos sentimos muy atraídos hacia Dios y sus cosas espirituales por los beneficios que podemos obtener de Él. John Piper escribió un libro que se llama Dios es el Evangelio. Dios es la buena noticia. ¿Qué quiere decir él? Que el más grande regalo del mensaje del Evangelio es tener a Dios mismo. No sus bendiciones. ¿Qué pasa cuando usted no tiene sus bendiciones? O cuando pareciera que no las tiene, cuando las cosas salen mal, cuando sus oraciones no son respondidas, cuando no se siente amado por los demás, cuando no tiene las cosas que quiere, cuando no tiene cosas materiales. Es fácil dar gracias a Dios cuando tenemos cosas, cuando tenemos a nuestro beneficio, cuando nuestros intereses están cubiertos. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por acciones egoístas? ¿Por deseos egoístas? ¿Por lo que Él nos puede dar? ¿O por Él mismo? Son cosas en las cuales debemos meditar y reflexionar. Dar dinero para ayudar de alguna manera a las personas. ¿Por qué lo hacemos? Alguien podría decir: bueno, yo soy muy dadivoso, yo no soy egoísta porque comparto del dinero que tengo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 dice: si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted puede ser la persona más dadivosa económicamente en medio de la iglesia. Usted puede ser la persona más dadivosa de su barrio, de su población, de su ciudad, el hombre más altruista que existe en el país. Y está lleno de egoísmo. Está siendo motivado por su beneficio, por los aplausos, por el agradecimiento, por el sentirse bien. Los fariseos alardeaban cuando daban sus limosnas, hacían fiesta, que todos vieran que ellos estaban dando. El Señor les dijo: ustedes ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era el aplauso. Ahí tienen el aplauso. Ya tienen su recompensa. Eso es lo que ellos buscaban. Sus acciones de dadivosidad motivadas por egoísmo.
por mis propios beneficios. La viuda que dio solo 2 blancas en la ofrenda, dio mucho menos que los demás que estaban dando allí. Pero las matemáticas de Dios son más altas que nuestras matemáticas. Todos los demás dieron lo que les sobraba y para ser vistos. Pero esa mujer dio todo lo que tenía y con el sincero deseo de apoyar la obra del Señor. Eso hizo una gran diferencia delante del Señor. Usted puede estar sirviendo, dando, entregando y aún así hacerlo de manera egoísta. ¿Qué nos impulsa a hacer el bien que hacemos? Tenemos que preguntarnos nuestras motivaciones. ¿Qué nos impulsa a hacer el bien que hacemos, las cosas que hacemos? ¿Porque nos sentimos útiles y activos? ¿Para sentir satisfacción personal, desarrollo personal? ¿Para sentirme en una posición de autoridad? Estas son solo motivaciones egoístas. Si no es con la motivación correcta de lo que hacemos, no vale nada, hermanos. Ya tienes tu recompensa, el aplauso de los demás, el sentirte bien, ya tienes tu recompensa. No vale de nada. Hermanos, los que servimos acá, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué predicamos? Los que sirven en las mesas, los que ayudan con la obra del Señor en distintas áreas. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El grupo de alabanza que ayudan en los cánticos, los diáconos, las hermanas que apoyan con las hermanas, con el trabajo de las hermanas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Necesitamos preguntarnos cuál es la motivación de nuestro corazón. Y no, insisto, hermano, no tiene el propósito de descubrir algo en tu corazón para juzgarte o condenarte, sino para que quede en evidencia en tu misma relación con Dios y puedas arrepentirte y puedas ajustar las motivaciones de nuestro corazón, de tu corazón. Hermanos, es muy satisfactorio estar parado en un púlpito y que todos te escuchen. Es satisfactorio. Y las personas podrían estar paradas en un púlpito solo con el propósito de sentirse bien, no por el beneficio de otros, no buscando el bien de las personas que están escuchándole. Necesitamos revisar lo que tenemos el trabajo de enseñar. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me hace sentirme bien? ¿Qué me hace tener la dedicación y el esfuerzo de hacerlo? ¿Estoy preocupado por la gloria del Señor y por el beneficio de mis hermanos? ¿O en realidad esto me satisface a mí? Necesito preguntármelo. Necesito hacer ese examen si quiero dar gloria y honra al Señor que me salvó. Aún nuestras buenas obras, aún las mejores obras que hacemos, pueden estar manchadas de egoísmo. Y necesitamos revisarnos, hermanos, esta mañana. Nuestro llamado, hermanos, esta mañana es este. El propósito de nuestra vida debe ser, en primer lugar, la gloria de Dios y en segundo lugar, el beneficio de los demás. En esto se resume la ley y los profetas, dijo nuestro Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted quiere un resumen de la ley, si usted quiere un resumen de lo que tiene que hacer en la voluntad de Dios, aquí está. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Tus acciones, tu vida, ¿están motivadas por esto? ¿Por amor a Dios y amor a tu prójimo? ¿O están motivadas por amor a ti mismo? Son preguntas que necesitamos hacernos. Pablo en su carta nos llama: no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria. En nuestro texto que leímos inicial, hermano, Pablo decidió ser humillado. Él se entregó por las almas de aquellos a quienes él ministraba. Pablo es un ejemplo para nosotros de amor y de entrega. Pablo era un hombre que podía haber obtenido todo: poder, fama, posición, todo lo tenía. Pero Pablo se entregó por las almas a las que él ministraba. Segunda de Corintios 14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gradoso, en el 14, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15, y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío,
Y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Miren las palabras de Pablo. Yo con placer, con satisfacción, con disfrute, voy a gastarme lo mío. Y no solo de lo mío, sino que me voy a gastar a mí mismo, por amor de ustedes. Amor sacrificial, entrega, sin egoísmo, sin buscando su propio beneficio, sino el beneficio de los otros. En Filipenses 1:22 al 25, Pablo otra vez se ve en una disyuntiva, en una tensión. Él dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No sé qué escoger. Estar con el Señor es muchísimo mejor, pero ustedes me necesitan. Note la tensión que hay en su corazón, el amor por las personas, el amor por las almas que le está ministrando. Para Pablo las personas no son números, no son gente, no es un grupo de personas, son personas con nombre y apellido. No sé si irme con el Señor o quedarme, porque ustedes me necesitan. Y él dice: y confiado en esto sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para su beneficio, para el beneficio de ustedes. Pablo lo perdió todo, hermanos, todo, por causa del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de a quien debemos buscar conformarnos. Él nos llama a negarnos a nosotros mismos y a abandonar por completo el egoísmo. Jesús resumió cómo debían ser sus discípulos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. El llamado del Señor para nosotros es: muere a ti mismo. Muere a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que significa morir, y sígueme. El creyente ha de considerarse muerto a sus intereses egoístas, al punto que ya no viva para sí, sino para los intereses de Cristo. La razón es porque Él mismo, nuestro Señor, se dio a sí mismo. Él fue el mayor ejemplo de renuncia y entrega. Segunda de Corintios 5:14-15 dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Los que viven, nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a nuestro texto introductorio. Nada hagáis por envidia o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio o por sus propios intereses, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y Pablo nos llama a tener la misma actitud que Cristo tuvo, que siendo Él en forma de Dios, que siendo Él digno de toda la honra, la gloria, la alabanza, la pleitesía, Él decide descender y volverse un hombre, humillarse. ¿Por qué? Por el beneficio nuestro, por el beneficio de otros. Nadie tiene mayor amor que esto, dijo nuestro Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que Cristo hizo, y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros: poner la vida por nuestros amigos,
poner la vida por nuestro prójimo, poner la vida por los demás. Dos llamados finales. El primero es un llamado a reconocer nuestro pecado. Hermano, puedes mirar a los ojos a este monstruo de múltiples cabezas, como le llamamos al inicio, y puedes enfrentarlo. Confesar delante del Señor tu pecado. Si el Señor te ha mostrado, si tú has visto algo en tu vida esta mañana de egoísmo a la luz de lo que hemos expuesto, entonces tu deber y tu llamado esta mañana es a mirar ese pecado, confesarlo delante de nuestro Señor, arrepentirte de tu pecado y confiar en que hay perdón para ti en Jesús, porque hay perdón para nuestros pecados en Jesús, hay perdón para nuestro egoísmo. Jesús ganó el perdón de nosotros para vencer el pecado. Ruega por ayuda al Señor. Tú dices, reconozco y confieso mi pecado, pero Señor, ¿cómo lo hago para vencer este egoísmo en mi vida? Nos ruega por ayuda al Señor, porque no puedes librarte a ti solo de este pecado. No puedes solo. Necesitas la ayuda y el poder de Cristo que Él ganó en la cruz para que tú venzas este pecado. Jesús no solo proveyó el perdón de nuestro pecado, Jesús proveyó el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, este pecado de egoísmo que está en nosotros, que hemos clasificado y hemos considerado como un pecado respetable en nuestras vidas, puede ser vencido en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si no puedes ver con claridad esta mañana tu egoísmo, entonces podrías acercarte a quienes te rodean. ¿Qué tal si al terminar este culto en la tarde hablas con tu esposa o con tu esposo y le preguntas: ¿es egoísmo en mí? ¿He sido egoísta contigo? ¿No estoy considerando tus intereses y tus necesidades? ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio y escuchamos lo que los demás tienen para decirnos? ¿Qué tal si le preguntamos a nuestros hijos, si le preguntamos: ¿ves egoísmo en nosotros? ¿Ves que estamos siendo egoístas, que no estamos preocupados de tus intereses? ¿Qué tal si le preguntamos a nuestros familiares cercanos o amigos cercanos: ¿ves egoísmo en mí? Y que el Señor use a esas personas, esos instrumentos para mostrarnos. Y lo último, es el segundo lugar. Esta mañana es un llamado a dar, a entregarse. No hay mayor ejercicio para vencer el egoísmo que dar, que entregarse. Cuando digo dar, no solo estoy refiriéndome a lo económico, estoy refiriéndome a todo. Dar, entregar, es el mayor ejercicio que podemos hacer. Entregarnos por completo para el Señor y su gloria, y entregarnos por completo por los demás, por un verdadero amor. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, por este estudio que hemos podido tener. Señor, somos pecadores, somos faltos ante ti, Señor. Pero aún hemos enumerado algunos ejemplos que ponen nuestra vida, Señor, contra la pared y nos muestran, Señor, cuán manchado está nuestro corazón de pecado, de egoísmo en nuestras vidas. Oh Señor, te pedimos esta mañana que tengas misericordia de nosotros. Queremos reconocer, somos pecadores egoístas, Señor. Buscamos nuestros propios intereses. Tenemos esa tendencia natural en nuestro corazón, la cual queremos mortificar y vencer por el poder de tu Espíritu. Te ruego, Señor, que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestros corazones, que transformes, Señor, que nos capacites con tu poder para poder vencer el pecado del egoísmo. Ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. Usa estas palabras, Señor, para iluminar nuestros corazones, para meterse a lo más recóndito de nuestro corazón, aquellas áreas donde inclusive no nos hemos dado cuenta que hemos sido egoístas. Penetra allí, Señor, por tu Espíritu, Padre, para llevarnos al arrepentimiento, al quebrantamiento de nuestras vidas, y para poder, Señor, buscar refugio en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias te damos por tu misericordia y tu bondad. Gracias por Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias por nuestro Salvador precioso, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Oh, ayúdanos a ser como Él, Señor. Ayúdanos a vivir como Él, a tener esa actitud y ese sentir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos 20 minutos.